la presentación que dice ley de Gauss? Sí, profe. Ok. Ahí me echan un grito si es que se necesita que alguien quiera ingresar y no lo estoy viendo. Bueno. Lo que hemos revisado hasta el día de hoy entre los materiales que les he enviado y los problemas ha sido lo que es la ley de Coulomb y cómo obtener el campo eléctrico a partir de la ley de Coulomb. Es decir, llegaron a una ecuación para el campo eléctrico que era equivalente a la ley de Coulomb dividida entre una carga, que específicamente era la llamada carga de prueba. ¿Sí? Para esto del campo eléctrico hablábamos de que se generan unas líneas imaginarias de interacción entre las cargas llamadas líneas de fuerza. ¿Sí? Para la ley de Gauss, lo que se va a observar es que esas líneas de fuerza se agrupan a través del sistema y dan origen a lo que se conoce como el campo eléctrico. Pero no solamente eso, si las vemos en tiempo real, estas líneas de fuerza se están moviendo en torno a la carga que las originó, ya sea una carga puntual o bien una distribución de carga continua. ¿Sí? Ese movimiento de cargas recibe un nombre, ese nombre es flujo, ¿sí? El flujo de líneas de campo. Para cualquier conjunto de líneas de fuerza, específicamente para lo que vamos a ver que son las líneas de campo eléctrico, pues es un flujo eléctrico. Este flujo pues pueden observar que se comporta como la corriente de un río, o incluso lo podemos apreciar en algunas personas que tienen el cabello corto, cómo su cabello se está moviendo en torno a ese punto, generando una especie de remolinos. Ya más o menos esa es la idea de lo que son las líneas de fuerza. Para poder cuantificar ese movimiento de líneas de fuerza, es decir, movimiento del flujo de los campos, lo que se hace es que se le coloca una superficie de prueba, ¿sí? Una placa plana que tiene un área delimitada A y que nos sirve para capturar en diferentes puntos la intensidad de las líneas de fuerza que están llegando sobre dicha superficie. ¿Sí? Dada la intensidad de las líneas de fuerza, muchas veces no es posible colocar esa superficie de prueba de manera perpendicular a las líneas, y lo que se hace normalmente es colocar la superficie con una cierta inclinación, que es esta superficie que tenemos aquí, y que forma un ángulo θ con respecto a la dirección que tienen las líneas de fuerza. Por lo tanto, la superficie donde están chocando esas líneas de fuerza se puede considerar por medio de lo que es el triángulo rectángulo como la componente A por el coseno del ángulo de la superficie real. ¿Sí? La razón de no colocarla directamente paralela a la dirección de las líneas de fuerza es que al considerar únicamente la superficie no estamos teniendo espesor, y si no hay espesor, las líneas de fuerza que pudieran chocar ahí no se estarían contabilizando y estaríamos midiendo un flujo cero. ¿Sí? Esa es la razón. Bueno, una vez establecido que se coloca una superficie de prueba, el flujo se mide como el producto de la velocidad de las líneas multiplicada por el área del sensor, y eso nos da el valor de lo que se conoce como el flujo de campo. ¿Sí? En este momento lo que estamos haciendo es considerar el flujo, ¿sí?, del agua a través de una corriente que fluye en un río. ¿Sí? Esto es bastante similar a lo que ocurre cuando se genera el flujo de campo eléctrico. Se empieza haciendo la suposición del movimiento de las aguas en el río porque podemos ver el agua
Y si colocamos la barrera en algún punto de esta corriente de agua, vamos a darnos cuenta cómo está chocando y podemos verificar colocando sensores de movimiento en diferentes posiciones que lo que está midiendo el sensor es algo correcto. Pues entendiendo que los flujos se miden de esta manera, es que podemos pasar a lo que son los flujos de campo eléctrico. ¿Sí? Suponemos la misma idea. Si tenemos por aquí una fuente de campo eléctrico plana, ¿sí?, que genera un campo homogéneo, que son líneas de campo paralelas, aunque nos salgan un poquito chuequitas, seguimos la trayectoria de las líneas de campo y una vez más lo que hacemos es colocar un sensor. Ese sensor lo vamos a colocar de tal manera que se genere un ángulo y nos permita cuantificar el campo en esta superficie que es proporcional a, como ya lo mencionamos, a la superficie por el coseno del ángulo. Entonces ahora, con esta expresión, donde hemos considerado únicamente la componente de la superficie que está interactuando con el campo, es que ya tenemos una forma vectorial de cuantificar el flujo vectorial, o en este caso el flujo de fuerza. Estamos teniendo que se va a hacer mediante el producto punto, lo que quiere decir que el flujo, o el flujo, bueno, sí, el flujo es una cantidad del tipo escalar, lo que da la ventaja que si tenemos diferentes flujos, pues los vamos a poder sumar de manera sencilla, sin tener que meternos en evaluar componente a componente el flujo que tengamos de campo. Únicamente sumamos los flujos uno con respecto al otro y tendremos el flujo total del sistema. Ya regresando al supuesto de campo eléctrico, ¿sí?, lo que tenemos es el flujo, lo que tenemos es la superficie, y entonces esta ecuación se va a convertir en el equivalente a la velocidad del flujo del río, pero que para las líneas de fuerza de las cargas eléctricas es lo que conocemos como el campo eléctrico, y por lo tanto la ecuación de flujo se va a convertir en el producto punto entre el campo eléctrico y la superficie donde están incidiendo las líneas de campo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, creo que no, profe. Okay. Avanzamos. Bueno, una vez llevada la fórmula de flujo en términos de campo eléctrico, entonces ya se le va a llamar flujo de campo eléctrico, y como ya lo mencionamos, está representado por esta ecuación, ¿sí? De aquí lo único que destacamos es que las unidades de flujo eléctrico son Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, donde nosotros sabíamos que las unidades de la carga eléctrica, las unidades de campo eléctrico son Newton sobre Coulomb, y las unidades de metro cuadrado las estamos obteniendo por la componente de área, de tal manera que ya tenemos conocimiento de cómo se comporta el flujo eléctrico debido a la presencia del campo. Bien, esa es una parte de lo que utilizó Gauss para encontrar su famosa ley. La ley de Gauss. Antes de pasar a la ley de Gauss, se revisa un pequeño ejemplo de cómo se cuantifica el campo eléctrico a través de una superficie específica. Como ya mencionamos, se usan superficies para usarlas como sensores, ¿sí? Entonces, en el caso de lo que es campo eléctrico, estas superficies que se van a utilizar para cuantificar el flujo de campo van a recibir el nombre de superficies gaussianas. Y creo que todavía no lo tengo por aquí escrito. Sí, bueno, esta se va a llamar superficie gaussiana. Más adelante va a aparecer el nombre. Bueno, ¿cómo vamos a implementar? ¿Sí? ¿Cómo vamos a implementar este flujo de campo eléctrico al sistema si lo que tenemos son dos vectores? Bueno,
Consideremos el flujo de campo eléctrico a través de la esfera. Si consideramos este pequeño segmento de la esfera, es un segmento pequeño, pero no tan pequeño, por lo tanto lo consideramos un delta de superficie o un delta de área. A este segmento, si yo lo coloco por acá, hago una amplificación del segmento, más o menos tendría esta forma, un segmento de esfera, puede ser un pequeño plano. Yo voy a encontrar, ¿sí?, aquí un vector normal, ¿sí?, un vector normal unitario a la superficie de ese punto. Y entonces el vector de área se coloca como el vector normal de superficie multiplicada por el área del segmento. En este caso lo que tenemos es que es un delta del área total es igual a la normal a la superficie en ese punto por el delta de área que está representando, ¿sí? De manera similar, en ese punto hay un movimiento del campo eléctrico, ¿sí? Y esa componente de campo eléctrico se puede evaluar a través de un vector unitario paralelo a la dirección de campo eléctrico y multiplicado por la magnitud del campo. Esto es, tendremos aquí, le puse un puntito de más a eso, un vector unitario E en la dirección de campo eléctrico multiplicado por la magnitud del campo. De manera que ahora ese producto escalar del vector E punto delta área se convierte en la magnitud del campo eléctrico por el producto del vector normal a campo eléctrico punto el vector normal a la superficie, ¿sí?, multiplicado por el segmento de área. Como estos dos vectores son unitarios, resulta que esto es proporcional al coseno del ángulo entre el campo eléctrico y el área. De manera que otra vez volvemos a la forma de E delta A por el coseno del ángulo, ¿sí? Eso nos ayudará a cuantificar el flujo de campo eléctrico a través de la superficie que hemos colocado para medirla. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profe, todo bien. Ok. Continuamos entonces. Bueno, si llevamos esos diferenciales, esos elementos de superficie, si los delta de área tienden a ser muy pequeños, ¿sí?, entonces ya no estamos hablando de deltas A, sino estamos hablando de diferenciales de área. En este diferencial de área ocurre exactamente lo mismo. Vamos a tener un vector normal al elemento diferencial multiplicado por el diferencial de área. La única diferencia es que si antes teníamos que el flujo de campo eléctrico era igual a la sumatoria del campo eléctrico que pasa a través de cada elemento pequeño de área, ¿sí?, desde n igual a 1 hasta el número total de elementos, al hacerlo tan pequeño como un diferencial de área, ¿sí?, esta que era una sumatoria se convertirá en una integral, ¿sí? Y no solo eso, como es una superficie cerrada, ¿sí?, no solamente es una integral a secas, sino que se le conoce como integral sobre circuito cerrado, ¿sí? ¿Qué significa integral sobre circuito cerrado? Bueno,
Antes de pasar a la integral sobre circuito cerrado, aquí vemos algo un poco diferente a lo que normalmente hacemos. Aparece una sola integral, sin embargo, no implica que sea una sola integración. ¿Por qué? Porque no solo tenemos esta integral aquí, sino que el operador completo es la integral, ¿sí? Y el diferencial de área, lo que implica que esto se va a convertir en una doble integral del campo eléctrico punto por el vector unitario a la superficie por el elemento diferencial de longitud por el elemento diferencial, ¿cómo pondré este? Por el elemento diferencial de altura. Es decir, el tener el operador integral con un diferencial de área, lo que nos dice es que debemos integrar, ¿sí?, sobre la superficie. Y eso hace que una integral que parecía única represente realmente una doble integración, ¿sí? A eso se refiere. Más aún, si nosotros pasamos o vemos que realmente lo que tenemos es una integral sobre circuito cerrado, lo que nos está expresando es que si tenemos una superficie, por ejemplo, cuadrada, la integral sobre circuito cerrado implica que quiero conocer toda el área del cuadrado. Sin embargo, no existe una forma directa de integrar el área de un cuadrado. Lo que va a implicar es que al aplicar la integral de superficie cerrada a un cuadrado, lo que vamos a tener son cuatro integrales dobles, donde lo que vamos a usar son los diferentes segmentos para calcular las áreas que conforman este cuadrado. A eso es a lo que se le va a conocer como área sobre circuito cerrado. Para algunas figuras geométricas, esto es más sencillo. Por ejemplo, si fuera el caso de aplicar la integral sobre circuito cerrado, pero a una esfera, yo no tendría que hacer 4 integrales. Aquí lo que me convendría sería convertir el diferencial de área en coordenadas cartesianas no se ve, de coordenadas cartesianas o rectangulares a coordenadas esféricas, ¿sí? Donde en coordenadas esféricas esto es r seno de teta diferencial de r, y la doble integral se usaría para definir toda la superficie de la esfera, que iría desde teta igual a 0 hasta 2pi y r de 0 a r, ¿sí? Entonces, ¿cómo se usa esta integral? Depende de la geometría de la superficie que están definiendo para censar el flujo de campo eléctrico. ¿Ok? Esa sería la parte más interesante, digamos, de la fórmula de obtener el flujo de campo eléctrico para lo que son, ahora sí que el campo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. ¿Podría repetir por qué dijo que se hacían 4 integrales con el cuadrado? Sí. La razón es que el símbolo, este circulito de aquí, nos dice que es una integral sobre circuito cerrado. Eso lo que implica es que esa cantidad, en este caso el flujo eléctrico, se debe medir sobre toda la superficie. Entonces, para ciertas simetrías, toda la superficie implica un cambio de coordenadas, como es el caso de las esferas, que si las convertimos a coordenadas esféricas,
El diferencial de superficie nos puede representar toda el área sin necesidad de hacer secciones. Caso contrario ocurre con lo que es un cuadrado. Un cuadrado no tiene una simetría que se pueda cambiar a un sistema coordenado en el cual su área se pueda representar por una sola integral, sino que lo tendremos que integrar a través de cada uno de los segmentos del cuadrado para poder encontrar su área. Vamos a ver que hay formas de simplificar esto. De hecho, la razón de ser de la ley de Gauss es la siguiente. Para evitar hacer las 4 integrales, lo que vamos a buscar aquí es el vector normal. Suponemos que esto es el vector normal a la superficie. Entonces, con eso, como es una superficie regular, lo que tenemos que hacer es que las líneas de campo eléctrico que atraviesen esta superficie se comporten de manera constante. Si logramos que eso ocurra, lo que vamos a obtener es que el campo eléctrico lo podremos sacar de la integral sobre circuito de línea, tendremos la integral sobre circuito cerrado, pero del producto del vector normal al campo eléctrico por el vector normal a la superficie por el diferencial de área. Si lo hacemos paralelo uno a otro, esto va a ser 1. Y entonces lo que nos va a quedar es que el flujo de campo eléctrico será igual al campo eléctrico constante por la integral cerrada del diferencial de área. Y para un cuadrado ya no tendría que hacer todas las integrales, sino que esto me quedaría únicamente el campo eléctrico por el área, donde esto lo puedo representar como el campo eléctrico por el largo, por el alto del cuadrado, ¿sí? Esa es la idea, pero formalmente siempre podré separar la integral sobre circuito cerrado en todas aquellas integrales dobles que necesite para medir el circuito, ¿sí? Por eso es que son 4. Ah, ok. Ya, más o menos. Bueno, continuamos entonces. La contribución de Gauss a lo que es el flujo eléctrico fue encontrar la otra componente, ¿sí? Es decir, de lo que nosotros acabamos de revisar, obtenemos que el flujo eléctrico se comporta como la integral de E punto de A y nosotros podremos colocar cualquier tipo de superficie rodeando a la fuente de campo eléctrico, en este caso únicamente a campo eléctrico. Lo que hizo Gauss, ¿sí?, fue encontrar la fuente del campo eléctrico. En este caso, encontrar que un campo eléctrico es debido a la presencia de ya sea una carga, ¿sí?, o una distribución de cargas, que es un conjunto de muchas, ¿sí? Y dijo, si bien la superficie gaussiana o si bien la superficie de prueba del sensor me va a servir para encerrar el flujo de campo eléctrico y poder cuantificar su comportamiento a través de la expresión de flujo eléctrico, esta superficie también está encerrando la carga que produce el campo. Y a partir de ese momento es que se usa el nombre que mencionamos anteriormente. La superficie que encierra el campo eléctrico será denominada como superficie gaussiana. Y lo que encontró Gauss es que dependiendo del tipo de superficie, se puede encerrar o nosotros podremos encerrar la carga total que está identificando o generando el campo eléctrico presente. De manera que al juntar la expresión de flujo eléctrico con la expresión encontrada por Gauss, él llegó a una relación entre el flujo de campo eléctrico y la carga presente, estableciendo la que se conoce como la ley de Gauss y que ofrece una ecuación integral que nos permite calcular de manera más sencilla, en la mayoría de los casos, el campo eléctrico producido por una distribución de carga.
ya sea una distribución discreta o una distribución continua. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en la figura lo que estamos viendo en diferentes colores son diferentes superficies gaussianas que atrapan diferentes cargas o diferentes elementos de las cargas que están produciendo el campo eléctrico indicado por las líneas negras. ¿Sí? Tenemos una superficie S1 en color verde oscuro en forma de estrella, que es esta que tenemos aquí, que encierra únicamente a la carga positiva. Hay una superficie 2, que es un círculo en color azul, que encierra a la carga 2, que es la carga negativa. Hay un círculo, hay una superficie cilíndrica que únicamente encierra el campo eléctrico y no hay una carga. Y hay una superficie verde que encierra ambas cargas. Bueno, aquí antes de proseguir, una pregunta. ¿Por qué la superficie 3 y la superficie 4 están indicando carga igual a 0? Porque encierran cargas de distinto signo. Exactamente. El problema no lo, bueno, en realidad no hay un problema escrito, entonces no hay lugar donde podamos descifrarlo, pero del diagrama estamos viendo que el tamaño de la carga positiva es equivalente al de la carga negativa. Por lo tanto, al tener las dos cargas encerradas y nosotros hacer la suma de las cargas presentes en el sistema, pues la contribución de carga es igual a 0, de tal manera que el campo eléctrico únicamente dependerá, ¿sí?, de la superficie gaussiana. Aquí lo que vamos a encontrar es que el campo eléctrico probablemente sea 0. ¿Ok? Pero bueno, sí. Bueno, yo ahí como que me había dado una duda porque en algunos de los ejercicios que resolvió cuando sumaba cargas, sumó alguna negativa y positiva, la sumó nada más por magnitud. No se tomó en cuenta el signo. Entonces, por ejemplo, aquí sí se tomaría en cuenta, sería una suma algebraica aquí. Aquí sí, la diferencia aquí es que aquí estamos considerando la carga, ¿sí? Y allá considerábamos el campo. La diferencia es que el campo eléctrico total es igual a la sumatoria desde I igual con 1 hasta N de todos los campos eléctricos presentes en el sistema. Y lo que hacíamos antes de hacer la suma era evaluar, en este caso, si fueran estas, tendríamos la carga positiva, tendríamos la carga negativa, ya la puse aquí, ¿sí? Y lo que estaríamos viendo es que como hay atracción, lo que estamos midiendo son los vectores de fuerza, ¿sí? Este sería el campo eléctrico de la carga positiva y este sería el campo eléctrico de la carga negativa. De hecho, en realidad, la magnitud del campo es la suma, ¿sí? De ahí que podamos hacer eso que hicimos en el problema. Pero aquí lo que nos están pidiendo es la total de las cargas. Esa sería la diferencia. Ok, gracias. Que de hecho, joven, recuerde que cuando se hizo esto, se encontraba que el campo eléctrico total en cierta zona era igual a 0, que de hecho lo que estábamos buscando es dónde era igual a 0, y eso iba a ocurrir donde la magnitud del campo eléctrico positivo y negativo fueran iguales. Entonces al final sí hacíamos lo mismo, lo que hacíamos era que, a ver que esta cosa ya no quise escribir, a ver, la magnitud del campo eléctrico negativo más, bueno, el vector de campo eléctrico negativo más el vector de campo eléctrico positivo era igual a 0, y para encontrar la posición lo que se hizo fue igualarlos, ¿sí? Como uno iba a tener valor negativo, esto iba a ser igual a menos positivo, y como por componentes vectoriales el campo negativo era negativo, entonces se consideraban magnitudes positivas, ¿sí? Ya hablando de cantidades vectoriales, ¿sí? No es que no consideráramos la carga, sino que lo que hicimos fue considerar los efectos de la presencia de las cargas, a diferencia de ahora que lo que se está considerando es la carga en sí misma. Esa es la diferencia entre la formulación de calcular campo eléctrico a través
de lo que es la ley de Coulomb y lo que va a ser calcular campo eléctrico a través de la ley de Gauss. En Gauss consideramos las contribuciones de carga, mientras que en Coulomb lo que hacemos es medir las contribuciones de campo eléctrico de forma vectorial. Por eso allá no consideramos los valores, únicamente las magnitudes. No sé si me expliqué bien, joven. Sí, creo que sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? No, profe, todo bien. No, bueno, continuamos entonces. Bueno, entonces aquí va a ser importante lo siguiente. Mencionamos que hay cargas y hay distribuciones discretas y distribuciones continuas. Para distribuciones discretas, nosotros siempre vamos a poder cuantificar la carga total dentro del sistema como la sumatoria desde i igual con 1 hasta n de todas las cargas presentes en el sistema. Pero ¿qué pasa cuando esto se lleva al continuo? Cuando esto va al continuo, lo que vamos a considerar es un elemento diferencial de la carga. ¿Qué significa que sea continuo? Que vamos a tener una distribución de una superficie completa o un área completa o un volumen completo o una línea completamente cargadas. Y entonces lo que vamos a tomar es un segmento diferencial de la carga presente que va a ser proporcional a una distribución de carga multiplicado por el elemento de superficie que estamos observando. ¿Cuáles son las distribuciones de carga que se usan? Son las siguientes. Se usa lambda para definir distribuciones de línea o distribuciones de carga sobre una longitud, ¿sí? Y entonces aquí la referencia de S es un diferencial de línea, no un diferencial de superficie. Hay que tener cuidado con eso. Sigma nos va a representar un diferencial superficial de carga, es decir, sobre un área, mientras que Rho va a representar la distribución volumétrica. De hecho, esta diapositiva no pertenece en orden cronológico a lo que estamos revisando el día de hoy. En sus notas, ustedes tienen esta diapositiva en la parte de campo eléctrico. Desde ahí ya se empezaba a hablar de lo que eran distribuciones de carga continua y de carga discreta, pero el día de hoy la estoy retomando para la resolución de los ejercicios que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y entonces, aplicada la ley de Gauss, o aplicado esto a lo que era el campo eléctrico, pues se va a tener esta representación y este Q se va a convertir en un diferencial de Q, ¿sí? Que va a ser representado por cualquiera de las distribuciones y el diferencial acorde al tipo de distribución, ¿sí? Aplicado a la ley de Gauss va a ser exactamente lo mismo. De ahí, bueno, lo que les mencionaba, como la diapositiva no correspondía a esta sección, por eso nos está hablando del campo eléctrico sin los elementos de la ley de Gauss, pero sí nos es útil para establecer las diferencias entre las diferentes distribuciones de carga que tenemos para las diferentes estructuras que pueden ser cargas continuas. ¿Ok? Un poquito más fuerte, señorita, porque no le entendí. Ah, ok, se le abrió el micrófono por accidente. Ok, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bueno. No, profe, creo que no. Ok, avanzamos. Entonces, un ejercicio. Por ahí en lo que fue las notas que les envié de campo eléctrico, venía una diapositiva donde explicaba cómo calcular el campo eléctrico, me parece que de una línea infinita de carga a partir de la ley de Coulomb. Ahorita vamos a revisar primero cómo se obtiene el campo eléctrico a partir
de una carga puntual y luego vamos a ver lo que es la línea infinita. Y vamos a encontrar que la expresión va a ser exactamente la misma si se calcula por medio de ley de Coulomb o si se calcula por medio de ley de Gauss. Bueno, en este ejemplo nos menciona que lo que tenemos es una carga puntual Q, originalmente, que es esta que tenemos aquí, y que se coloca una superficie gaussiana de forma esférica alrededor de ese punto o de esa carga, que es toda esta esfera verde que tenemos aquí. Afortunadamente el dibujo ya estaba y lo hizo alguien que dibujaba mejor que yo. ¿Ok? Bueno. ¿Qué sabemos de campo eléctrico de una carga positiva? Bueno, sabemos que va hacia adentro, aunque aquí lo dibujaron hacia afuera. Pero bueno, si suponemos las líneas de campo, sabemos que son líneas de campo radial. Algo así como si estuviéramos dibujando un solecito con rayitos en todas direcciones. Se ve muy bonito, hasta parecemos niños de preescolar, ¿sí? Pero una vez que tenemos esto, y fue el detalle que se me olvidó preguntar en la diapositiva previa, que es esta, es ustedes, regresando aquí, ¿cuál de las 4 superficies que están ahí usarían para cuantificar el campo eléctrico? O de lo que mencionamos hasta ahora, ¿cuál sería su criterio para elegir entre estas 4 o incluso proponer una diferente? Pues se podría proponer el 3 y 4. 3 y 4, ¿por qué? Por lo que ya había explicado usted aquí en esta diapositiva, que es la superficie que encierra las dos cargas. Ok. Y que esas superficies, ¿cree que le facilitarían el cálculo de campo eléctrico? Pues yo diría que sí. Tiene que usar la imaginación. Recuerde, y por ahí lo hicimos anteriormente, creo que no se dieron cuenta, donde hice ¿cómo se dice? Una sugerencia de cómo proponer las superficies de manera que la integral se vuelva más sencilla, pero creo que no se acuerdan, ¿verdad? No, profe, yo no. Piensen en 2 cosas. La superficie que tienen ahí, ¿es regular o irregular? Y dependiendo de esa respuesta es, ¿el área es fácil de calcular o es complicada? José. Pepe, active su micrófono, Pepe. Yo diría que la superficie 2, además de que es regular, tiene una carga. Entonces, según lo que vi en los videos, se puede hacer una más grande y una más pequeña como para comparar algo así. No sé si se pudiera aplicar aquí. Bueno, lo de la figura regular, eso sí tiene base. Y aparte de que tiene carga. Entonces, a la hora de calcular el campo, pienso que puede ser más fácil. Puede ser. Pero una figura regular nos asegura la facilidad en la integral. Falta otro elemento. ¿Cuál es? El campo eléctrico tiene que ser constante. Creo que había dicho algo así. Sí, de hecho, el campo eléctrico en general no es constante. Pero lo tendríamos que hacer constante. Creo que para poder sacarlo de la integral. Bueno, vi que hizo algo así en una diapositiva pasada. No sé si se ha relacionado al tema o... Sí, por ahí va la idea. Pero no es que lo haga constante. Eso es lo que tienen que pensar. Sí, recuerden, ese campo eléctrico tiene que pasar a través de la superficie.
Y aunque el campo eléctrico no sea homogéneo a través de todo el espacio, hay algo que yo sí puedo controlar, que es La superficie gaussiana. exactamente. Entonces pueden ser dos cosas, o bien trabajar con una superficie regular, ¿sí? Si es que el campo eléctrico es homogéneo en sí mismo, o bien establecer una superficie, aunque no sea regular, pero que el campo eléctrico que lo atraviesa en cada uno de esos puntos sea homogéneo. Eso me va a permitir o me va a generar que el campo eléctrico sea constante a través de la superficie. Perdón. Ok. Denme un segundo que está pasando alguien que le gusta mucho. Ok, parece que ya pasó y ahora le toca la basura. ¿Alguien quiere sacar su basura? ¿Nadie? Bueno. Ya me perdí yo también con la interrupción. ¿Sí? ¿Qué será mejor? ¿Tener un campo eléctrico que sea representado como una función de la variable espacial y de la variable temporal, o bien un diferencial de superficie de una superficie un tanto complicada? Creo que me quedé mudo. ¿Sí me escucharon, jóvenes? Sí, profe, ¿podría repetirlo? Ok. La pregunta es la siguiente. Si observamos el campo eléctrico, las líneas de campo aquí, eso implica que en el espacio aledaño cercano a las cargas, el campo eléctrico realmente es una función que depende de la posición y el tiempo. Y si proponemos una superficie no adecuada, también vamos a tener un área que varía con la posición. Entonces, ¿qué me conviene más? ¿Llegar a una representación constante del campo a través de la superficie, aunque la superficie sea compleja, o llegar a una superficie sencilla, o sea, con cierta simetría, pero con un campo eléctrico complejo? ¿Qué es mejor? ¿O qué es peor? Todo esto y más en nuestro siguiente y apasionante programa de campos eléctricos. Creo que sería mejor sobre la superficie. Sobre la superficie, ¿qué? Profe, si me resume lo que dijo en el último minuto, es que se me fue el audio. Me fue el avión, jovencito. Sí. Preguntamos lo siguiente. ¿Qué es mejor? ¿Un campo eléctrico complejo o un área compleja? Dicho de otro modo, o dicho de otra manera, ¿qué es mejor? ¿Una superficie simétrica o una superficie que no sea simétrica, pero que el campo sea constante? Eso fue lo que preguntamos.
La señorita dijo que un campo sobre la superficie, pero no me dijo cómo. De lo último que mencionó, una superficie, ¿qué? Simple, algo así, y el campo eléctrico un poco más complicado. Bueno, en gustos hay variantes. Puede ser una opción tener una superficie simétrica con un campo eléctrico complejo. Joven José. No sé si tenga mucho fundamento, pero pienso que estaría mejor un campo constante porque tiene más variables. No sé si sea una decisión convincente o no, a comparación del área que tiene nada más una. ¿Quién da más, jóvenes? Aproveche, estamos en oferta. Doble la apuesta. ¿Quién sigue? ¿Quién ¿Y tiene no otro podemos plan? tener una área simétrica con un campo constante? Bueno, eso sería lo mejor. Qué mejor que las dos fueran sencillas. Pero a veces el mundo no es simple y nos obliga a tomar decisiones. O a veces el mundo simplemente quiere ver arder a la humanidad y le da problemas en los cuales no pueden tener ni lo uno ni lo otro. Pero en el que ustedes pueden elegir qué es más fácil, calcular áreas irregulares o resolver integrales complejas. Tienen que ver esto en todo lo que implica, ¿sí? Y todo lo que implica no nada más es la superficie o el campo eléctrico, sino que también está presente la integral. Esa integral tiene ciertas implicaciones. Al ser una integral de superficie, les está pidiendo que obtengan los límites de integración. Entonces la pregunta no es tan sencilla como decir, ¿qué es más bonito, el rojo o el azul? No, es una pregunta que tiene tintes y matices que se representan en base a lo que ustedes saben de qué refleja la ecuación que vamos a utilizar para evaluar este campo eléctrico, ¿sí? Entonces lo que se les está pidiendo no es nada más pensar qué es mejor, simétrico o no simétrico, qué es mejor, constante o no constante. No, se les está pidiendo que evalúen en base a todos los elementos que hemos revisado qué puede ser mejor. Pero también les estoy diciendo que aunque muchas veces, o mejor dicho, que va a haber muchas ocasiones en las que no van a tener esa libertad de elegir cuál de los dos elementos les va a simplificar las cosas. Hay ocasiones en que tienen que hacerlo como va, sin hacer cambios. Pero de hacer cambios, ¿cuál es la mejor opción? Pues integral constante. La integral nunca va a ser una constante. Bueno, en este caso la integral va a ser una constante porque el resultado es un escalar, entonces les va a dar una magnitud. Entonces, ¿No sería más fácil que el área sea simétrica porque pues los límites los estableceríamos nosotros? Sí, pero si el campo eléctrico es una función bastante compleja, ¿cómo la va a integrar? No sé, por ahí ya llevaron cálculo diferencial integral, ¿cierto? Cálculo vectorial también. Sí, profe. ¿O lo están llevando este semestre? Bueno, por ahí hay ciertas integrales que son medias feitas para resolverse. E incluso hay algunas que no tienen una solución analítica y que se resuelven a través de métodos numéricos, métodos de aproximaciones. Eso lo van a ver después en lo que es, me parece, análisis numérico. Bueno, ya para no hacérselas tan complicadas, no existe una respuesta única, es decir, no voy a elegir siempre simetría sobre campo, ni tampoco voy a poder elegir siempre campo sobre simetría, sino que en algunas ocasiones el problema les va a mostrar que es más sencillo elegir simetría sobre campo, o en ocasiones es más sencillo elegir campo sobre simetría, pero habrá algunos pocos casos en los cuales no podrán hacer esa decisión y tendrán que resolver la integral tal cual se presente, ¿sí? Eso es a lo que quería llegar. Entonces, regresando al problema que tenemos,
es un problema que nos permite tener ambos. Tanto nos permite generar una superficie simétrica como que el campo eléctrico sobre la superficie de esa estructura sea constante. Entonces nos simplifica bastante los cálculos, ¿sí? Este es un caso bastante sencillo, ¿sí? Bueno, ya me brinqué. ¿Alguna pregunta con lo que hemos dicho hasta ahora? Creo que no, profe. Muy bien. Bueno, sabemos entonces que el campo eléctrico para una carga puntual va a ser radial, es decir, va a generar un número infinito de líneas de fuerza que lo que van a hacer es comportarse como las líneas de luz que salen del sol, o al menos como los dibujitos que hacíamos en la primaria, rayos de luz que salen en todas direcciones. Entonces, si yo coloco una esfera de radio R en torno a la carga, en cada punto de la esfera se estará produciendo un rayo o un campo, sí, o una línea de campo eléctrico que siempre va a ser perpendicular al vector normal a dicho elemento de superficie, ¿sí? ¿Cómo obtenemos la normal a una esfera o un punto sobre la esfera? Recuerden sus clases de geometría, cómo se obtiene el eje normal a una superficie esférica. Se define como las componentes del vector entre la magnitud del vector. No, recuérdense que era algo muy sencillo en geometría. En geometría, si tengo una superficie circular, lo que hago para encontrar lo normal es primero trazar una línea tangente a la superficie que toca al círculo en un punto específico, y entonces la línea normal a la superficie es una línea que es perpendicular a la línea tangencial y que casualmente esa línea normal se extiende hasta el centro de la circunferencia, ¿sí? Así es como se obtenía una línea normal a lo que era una superficie circular. Primero una tangente y luego la perpendicular a la tangente sería la normal. En el caso de una esfera es lo mismo. Si yo tengo una pelota y coloco un cuadro o una hoja de papel encima, el punto donde coloca la hoja es el punto normal y la hoja es tangencial a la superficie de la pelota, ¿sí? Entonces, si yo tomo de aquí un gajito, por ejemplo, este gajito que está aquí, lo hago una aproximación, lo hago más grande, lo que tengo es una superficie plana, ¿sí? Que tiene una extensión superficial diferencial de S, ¿sí? O bueno, para seguir con la notación que teníamos antes, este sería el diferencial de área, ¿sí? Como esto es un plano, existe un vector normal al plano que es perpendicular al mismo y que se llama normal a la superficie A, ¿sí? Al mismo tiempo, pues está fluyendo el campo eléctrico, pero el campo eléctrico parte del punto de origen que es la carga, y como está fluyendo en dirección radial, pues resulta que el campo eléctrico es paralelo, ¿sí?, a esta normal a la superficie, y por lo tanto lo podemos representar como un vector normal al campo eléctrico, ¿sí?, por el campo eléctrico en sí, de donde la normal de superficie es paralela a la normal de campo eléctrico. Y si nosotros tomamos lo que es la ley de Gauss, que es esta expresión, y colocamos estas condiciones para los vectores normales,
la ecuación se simplifica a esta integral, ¿sí? Es decir, aquí el paso que nos brincamos es el siguiente. Tenemos el campo eléctrico por el vector de desplazamiento de campo eléctrico, punto, el vector normal a la superficie, por el diferencial de área, donde al ser paralelos estos dos, este producto es igual a 1 y por lo tanto únicamente tengo la magnitud de campo eléctrico por el diferencial de área. Es sometido a la integral, nos lleva a esta representación. Como el campo eléctrico es homogéneo a través de toda la superficie de la esfera, eso nos dice que este campo es constante y entonces lo podemos extraer de la integración, con lo cual tenemos que la ley de Gauss se simplifica a la integral sobre circuito cerrado del diferencial de área. Y entonces esta integral de diferencial de área no es otra cosa que el área de la esfera. De tal manera que llegamos a la siguiente expresión. Epsilon 0, campo eléctrico por 4 pi r cuadrada, que es el área de la esfera, es igual a la carga encerrada. Despejamos los elementos que son la permitividad del vacío y el área de la esfera para obtener la ecuación del campo eléctrico, ¿sí?, de una carga puntual, y que esta es idéntica a la que obtuvieron o la que está presente en las notas de campo eléctrico obtenida por ley de Coulomb. Este fue un caso específico en el que tanto el campo eléctrico como la superficie se pueden llevar a una condición sencilla, de manera que el campo sea homogéneo sobre la superficie y la superficie sea altamente simétrica. Y eso nos simplifica bastante el cálculo. De tener que resolverlo en una hoja completa de cálculos, como es en el caso de la ley de Coulomb, ¿sí?, se resuelven únicamente 3 líneas de cálculo. ¿Ok? ¿Preguntas? No. Bueno, pasamos a lo que sigue. En serio, ¿preguntas, jóvenes? No, profe, todo bien. Poco a poquito. Ok. Entonces llegamos al que sí está resuelto en lo que es ley de Coulomb, que es la línea infinita de carga. ¿Okay? Vamos a tener una distribución de carga confinada dentro de un alambre. Por conveniencia, suponemos que ese alambre tiene una extensión infinita y al ser una extensión infinita a través de una longitud, su carga la vamos a representar como una distribución lineal de carga. De manera que la carga total dentro de la línea, ¿a qué será igual? ¿Se acuerdan? El diferencial de carga es igual ¿a qué? Dale, creo que me quedé en el desierto. ¿Están despiertos, jóvenes? Dale, profe, es que a mí me está costando mucho entenderle, la verdad. Ah, por eso hay que revisar las notas antes de empezar, joven. Y hacer preguntas. Quedarse callados no les va a servir para entender los temas. Si preguntan, fluye la información y se puede encontrar un punto en el que se transmita de tal manera que la logren comprender. Si ustedes se quedan callados, yo doy por entendido que todo se está entendiendo completamente.
¿sí? Esa es la diferencia. Por eso hay que preguntar y preguntar y preguntar. Y si en una de esas me rebrujan más, pues hay que seguir preguntando. ¿Sí? Vimos en una de las diapositivas anteriores que para una distribución continua, ¿sí? Dependiendo del tipo de distribución, íbamos a tener densidad lineal de carga, densidad superficial de carga y densidad volumétrica de carga, que eran lambda, sigma y rho. En este caso tenemos una distribución lineal de carga. Lo que quiere decir es que la carga total está representada como la forma funcional de la distribución por el diferencial de la longitud donde estoy midiendo esa carga. De tal manera que la carga total es igual a la integral de la distribución de carga por el diferencial de la longitud del sistema. En este caso es una línea infinita, pero aunque es una línea infinita, vamos a colocar una superficie gaussiana que enciende únicamente cierta sección de esa línea infinita, ¿sí? Va a tener una longitud h. Por lo tanto, la carga que necesitamos encontrar es la carga encerrada a través de la superficie gaussiana, lo que quiere decir que tenemos el límite de integración que va de 0 hacia h de lambda de L. Entonces, en este caso, el problema no nos dice que la distribución de carga sea inhomogénea, entonces podemos suponer que es homogénea. Por lo tanto, la podemos sacar de la integral y lo que tendremos es la integral de 0 a h del diferencial de longitud, con lo cual la carga continua es lambda por altura. Esta será la carga total almacenada a través de la superficie gaussiana. Pregunta, ¿por qué es una superficie de forma cilíndrica? Por el tipo de distribución de carga continua. Muy bien, si es un alambre, la forma más sencilla de encerrar un alambre, pues es un cilindro, ¿sí? Igual que los cables de cobre que rodean su casa, ¿sí? Bueno, entonces aquí suponemos que de este alambre salen líneas de campo eléctrico en todas direcciones donde forman un cilindro concéntrico que se alarga a través de toda la distribución de línea. ¿Alguno de ustedes se imagina por qué siempre se supone que es una línea infinita a pesar de que se trabajan líneas finitas? Dicho de otro modo, el cable no puede tener una longitud infinita, el cable siempre tiene que estar limitado por una extensión L, pero al momento de hacer los cálculos, uno de los supuestos más usados es que el cable es infinito. ¿Por qué creen que se hace eso? Porque la carga va repitiéndose en todo el alambre infinitamente. Un poquito más fuerte, joven, porque como que se fue alejando de la computadora. Porque la carga que va circulando en el alambre va repitiéndose constantemente una y otra vez en el mismo alambre, haciendo el mismo recorrido infinitas veces. A ver, jóvenes, ¿lo escucharon bien para verificar si soy yo el que tiene problemas de audio? ¿O parece que el compañero tiene algunos problemas con el micrófono? Es el micro de él, o no se acerca. Sí, joven, lo que pasa es que empieza hablando, se le escucha muy bien, y de un momento a otro pareciera que se aleja del micrófono y ya nomás se escucha como un cotilleo, y ya no se entiende la idea que está expresando. Si pudiera repetirlo y tratar de mantener el tono estable, se lo agradeceríamos mucho. Ok, a ver si ahora sí ya no se me corta. Bueno, decía que es por lo mismo de que en el mismo alambre la carga va repitiendo la misma dirección una y otra vez en todo lo que es el alambre, como se va repitiendo una y otra vez el mismo proceso. Bueno, eso nos permite que sea cilindro. Infinito. Ok. Sí, eso nos permite tomar un cilindro. Pero ¿por qué no tomamos los límites?
O sea, al final se va, sí, cierto que se va repitiendo, pero en un cable real no se repite indefinidamente. Llega un punto en el que se acaba el cable y hasta ahí se acaba el flujo. ¿Por qué no lo consideramos? ¿Qué creen que pase? Pues así lo tenemos de una manera más general, ¿no? ¿Seguro? ¿Qué es más general? ¿Una sección o el cable completo? O sea, si lo limitamos, tenemos más, o sea, lo estamos resolviendo un caso más particular, ¿no? Entonces, me está dando a entender que lo particular es más amplio que lo general. No, al revés. Entonces no puede ser que al tomar el cable infinito estemos generalizando, si al contrario estamos particularizando. Ok. Sí, o sea, el caso general sería considerar todo, tanto el segmento lateral como el segmento longitudinal. Y en este caso únicamente estamos considerando el longitudinal. La pregunta es, ¿por qué lo hacemos así? Bueno, quizás los ayude a responder la pregunta, esta otra pregunta. ¿Ustedes saben por qué cuando una corriente eléctrica fluye a través de su cuerpo, todo el cabello y vello en su cuerpo se estira? Porque la corriente busca puntos de salida en forma de punta. Exactamente. Entonces, ¿qué creen que estamos evitando? Y no evitando que suceda, sino evitando calcular cuando consideramos una línea infinita. ¿Pérdidas? No, lo acaban de decir ahorita, usted mismo me lo dijo. Que la corriente deje de ser continua, ya no sería igual en todas partes si tuviéramos los extremos. No, de hecho ahí se acabaría. Ahí el detalle es que el campo eléctrico seguiría fluyendo. Habría una pequeña variación, pero estamos ahí tratando de aboler lo que la señorita comentó que ocurre con el cabello. Nos rendimos, profe, mejor díganos. Pero usted lo acaba de decir. Pero es que no lo entiendo, o sea, no entiendo. No, pero nomás quiero que lo diga y yo lo explico. Que la electricidad trate de salir por las puntas. Ajá, que se dé el efecto punta. Si yo tomo una línea finita, eso quiere decir que en el cilindro debo considerar tanto la superficie longitudinal como la superficie transversal. Y en esta intención, en la unión de la longitudinal con la transversal es una zona de punta aguda donde tendríamos el efecto punta. ¿Qué generaría ese efecto punta? Que el campo eléctrico se propague en todas direcciones ahí como si fuera un punto, y entonces no podríamos calcular un campo homogéneo y nos estaría metiendo en un problema extremadamente complicado para el cálculo analítico. ¿Sí? Y aunque formalmente para ciertas aplicaciones esto se tiene que hacer, se tiene que evaluar efecto punta, en las aplicaciones actuales que nosotros estamos resolviendo, es suficiente con suponerlo como una línea infinita de carga y obtener el campo eléctrico a través de esa línea infinita, ya que la mayor contribución de campo eléctrico está dada por la distribución longitudinal. Esa es la razón, ¿sí? Es importante mencionarlo porque en algún momento puede ser que se topen con esa pregunta. ¿Y por qué no estás considerando los límites del cable? Ah, pues simplemente porque la contribución de los elementos transversales es ínfima comparada con el elemento longitudinal,
para un cable de longitud grande, ¿sí? Si tuviéramos un corte de cable muy pequeño, digamos un disco de corte, entonces ahí la situación tendría que cambiar. Pero para una línea de carga infinita, o mejor dicho, para un alambre de longitud L, siempre podremos hacer la suposición de una línea de carga infinita. ¿Sí, jóvenes? ¿Les queda claro? No, creo que sí, profe. Son muy positivos. Bueno, una vez que ya establecimos el por qué no vamos a considerar las tapas del cilindro, únicamente vamos a utilizar la superficie longitudinal del mismo cilindro. Lo que estamos viendo es que al ser una distribución de línea, el campo eléctrico se distribuye de forma homogénea a través de la longitud de ese cilindro. Es decir, el campo eléctrico se puede obtener como un vector normal al campo por una función que es constante. De manera similar, a cada punto en la superficie longitudinal del cilindro le podemos encontrar el diferencial de área con un vector normal al área o a la superficie multiplicado por el diferencial de área. Una vez más, esto lo vamos a meter en la ley de Gauss como E punto diferencial de área, sustituyendo las componentes que son el vector, la magnitud de campo eléctrico por el vector normal al campo, punto, el vector normal a la superficie del cilindro por el diferencial de área del cilindro. Estos dos de nueva cuenta son paralelos y por lo tanto su producto es 1, ¿sí? Es decir, la normal a campo eléctrico es paralela a la normal a la superficie. De ahí que esto es 1 y entonces lo que tendremos es E por diferencial de área. Al ser el campo constante, pues esta integral se convierte como E es constante. Esto es simplemente E por el área del cilindro, o el área en este caso, para no confundirlo, porque si pongo área del cilindro, vamos a pensar que es todo el área, vamos a poner el área longitudinal del cilindro. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál es el área longitudinal de un cilindro? Bueno, si no se acuerdan, hacemos algo sencillo. Supongamos un corte longitudinal, lo que va a hacer que el cilindro lo podamos desenrollar en una superficie rectangular, donde el largo es proporcional al perímetro de la circunferencia, que es igual a 2πr. La altura es equivalente a la altura del cilindro, que es h, y por lo tanto el área de longitudinal del cilindro es igual al largo, que es 2π radio, por la altura, que es h. Sustituimos esta área en la expresión encontrada y tenemos que ese elemento de la ecuación de Gauss es E por 2πrh. Sustituyéndolo en la ley de Gauss, esta integral se convierte en ese valor. Y por lo tanto tenemos que epsilon 0 por el campo eléctrico producido por el área longitudinal del cilindro es igual a la carga que se encuentra dentro de la distribución lineal, que es lambda por h, y por lo tanto el campo eléctrico producido por una línea infinita de carga es proporcional a 1 sobre 2pi epsilon 0 lambda entre r. Y que si nosotros recordamos lo que es la constante de Coulomb, 1 sobre 2 epsilon 0 no es otra cosa que 2 veces la constante de Coulomb. Y con eso se resuelve este problema de la línea infinita de carga. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No. ¿Podría repetir de dónde obtuvimos lambda sobre R? Sí, el lambda sobre R no. Primero obtuvimos lambda sobre H. ¿Sí? Lambda sobre H lo obtuvimos de calcular la carga contenida en la distribución de línea, ¿sí? Con la longitud H del cilindro. Una vez que obtuvimos esto, despejamos epsilon 0 y 2pi
RH, ¿sí? Este R va a quedar en el denominador, mientras que aquí tengo un H en el numerador. Entonces, al hacer el despeje, la H se cancela. El R pasa al denominador, al igual que el 2pi epsilon 0, es decir, todos estos elementos se obtuvieron del despeje de estos dos elementos. ¿Sí? Sí, profe, ya me quedó claro, gracias. Ok, bueno. Por aquí lo vamos a dejar hoy, este ejercicio del cubito se los mando luego. Antes de que se me olvide otra cosa, ¿sí? No sé si por ahí ya les avisaron, si no, pues les aviso ahorita que este semestre me asignaron su grupo para tutorías. Entonces, por ahí si hay algo que quieran platicar, me avisan y nos conectamos ya sea por Zoom o por Teams. De hecho, mencionando Teams, por ahí hay varios que aún faltan de agregarse al grupo creado en Teams para la clase. Espero se puedan integrar en lo que resta de la semana. ¿Sí? Y pues ya si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues manden un mensaje y veremos la manera de apoyarlos. ¿Sí? Lo primero creo que tienen que entrar al TristePit, ¿sí? Tutorías, ¿sí? Recuerden, la página es el TristePit, y lo escribimos aquí. Creo que es así, satpit.ipn.mx, y ahí se registran para lo de tutorías, ¿sí? El famosísimo TristePit. Bueno, ¿alguna cosa, aprovechando que nos quedan creo que como 2 minutos, algo que quieran preguntar? Si no, por ahora pueden retirarse. Yo tengo una pregunta acerca del examen, profe. Adelante, joven. ¿Qué temas va a abarcar? ¿Hasta campo Hasta eléctrico aquí. o también aquí esto? Hasta aquí. Ok. Hasta aquí. La próxima semana ya comenzamos con la unidad 2, que corresponde a lo que es potencial eléctrico. Profe, todavía no acreditan todos mis compañeros que se puedan subir las grabaciones en YouTube. ¿O ya se No, faltan 7. De hecho, en realidad no sé si los que faltan siguen en el curso o ya se dieron de baja. Porque entonces, si alguno ya se dio de baja y no dio su permiso para transmitir las clases, pues ese es un problema. Nunca vamos a tener el permiso de alguien que ya se dio de baja. Pero yo no sé si ya se dio de baja o no. Entonces, para hablarlo con la señorita jefa de grupo más tarde y que ella me pueda ayudar a saber si todavía esos compañeros están en el curso o ya se dieron de baja. Y en base a eso, pues ya vemos subir las sesiones. Ok, profe, gracias. De hecho, se supone que esta se está grabando, pero ya ni me fijé. Ah, sí, sí se está grabando. Okay. ¿Cuándo es tu examen? Empezando la clase hablamos del examen. Dijimos que iba a ser el sábado a las 8 de la mañana y que iba a ser un examen de 30 minutos con 50 preguntas. ¿Verdad que sí, compañeros? No es cierto, profe. Afirmo. No, perdón, es que yo no estuve los primeros minutos de la clase y no escuché. No, sí hablamos del examen, pero no fue tan drástico como lo acabamos de mencionar. No, se les pidió que se pusieran de acuerdo con la señorita jefa de grupo para que me avisen qué día entre lunes y jueves podemos realizar el examen. Deben darse, como es en línea, lo vamos a realizar a través de formularios de Google, para lo cual un día antes de la fecha convenida les voy a mandar el vínculo del formulario y el día 5 minutos antes de la hora estaré dándole validez al formulario para que puedan ingresar y resolverlo. El examen se mantendrá abierto durante 2 horas y 15 minutos extra para que carguen sus problemas. Es decir, un total de 2 horas 20 minutos. Terminados esos 2 horas 20 minutos, cerraré la recepción de exámenes y ya no se podrán recibir respuestas. ¿Sí? Entonces es muy drástico formularios. Si yo los cierro, aunque hayan subido parcialmente el examen,
no me lo va a mostrar, necesitan darle enviar, ¿sí? De otra manera, lo que suban, ya sea 1, 2, 3, o los que sean problemas que puedan resolver, no me los mostraría, siempre va a ser necesario que le den enviar, así que es necesario que ustedes mismos verifiquen la hora de inicio, ¿sí? De todas formas, una vez que me manden el acuerdo, yo a través de Google Classroom les voy a poner en el tablón novedades el vínculo y la hora de inicio del examen. De ahí serán 2 horas 20 minutos. Bueno, 2 horas 15. ¿Ok? Y sí, pues necesito que se pongan de acuerdo ustedes, porque no sé en qué momento tengan tiempo para verlo, para hacerlo. ¿Sale? Eso fue lo que dijimos del examen. Ok, gracias, profe. Sí, no se asuste. No. ¿Sí? Solo que sí tiene que ser antes del viernes, porque el viernes hay que cargar la primera calificación departamental. Ok, muy ¿Sale? bien. Muy Gracias. bien. Bueno, jóvenes, entonces espero su convenio con la señorita jefe de grupo y entonces pues nos estamos viendo la próxima semana. Traten de los que faltan agregarse en Teams para poder ya tener las sesiones por allá. Y pues sería todo, jóvenes. Gracias, profe. Tengan bonito día. Gracias igualmente.